Hola, profe. Hicimos ejercicios de la 5.2. Está bien, que es toda la parte de propiedades, esa parte. Sí, Gracias. Bueno, ahí comparto. Esto es lo que nosotros sí ya habíamos dado, es solamente como para en 2 minutos ubicarnos. Habíamos dado la definición de integral definida, que es el límite de las sumas de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a cero. Hicimos observaciones en cuanto a la interpretación geométrica de lo que serían las sumas de Riemann en una función, eh, cuando la función, por ejemplo, es siempre positiva sobre todo el intervalo y cuando la función no siempre es positiva sobre todo el intervalo. Hicimos la interpretación geométrica ahora ya de la integral definida, o sea, del límite de esas sumas de Riemann que estaban escritas antes, tanto para una función positiva como para cuando una función no es siempre positiva. Vimos algunas observaciones, la función si es integrable tiene que ser sí o sí acotada, pero el hecho de ser acotada no garantiza que la función va a ser integrable y el típico ejemplo que uno puede considerar es este. Después, importante resultado, que no lo estamos probando, si lo estamos tomando, lo estamos usando. El hecho de que si la función es continua sobre un intervalo cerrado o no es continua, pero tiene una cantidad finita de saltos y esos saltos también son finitos, la función también es integrable. Ante esas situaciones, cuando uno quiere calcular una integral definida, que es lo único que hoy tiene como recurso, que es límite de las sumas de Riemann, uno dice, bueno, voy a considerar sumas de Riemann, no sé, las más apropiadas o las que me parece que me van a dar menos trabajo al momento luego después de calcularla. Y la idea, la propuesta es decir, bueno, si yo ya sé que estoy trabajando con una función que va a ser integrable, por lo tanto ya sé que cualquier suma de Riemann que yo considere tiene que tender al mismo numerito, elijo sumas de Riemann en las cuales la partición del intervalo es regular, es decir, todos los subintervalos tienen la misma longitud, y siempre elijo como punto muestra o como punto representante el extremo derecho de cada subintervalo. Y eso es lo que está escrito acá, que lo hemos hecho en un ejercicio después. Recordábamos más que nada estos resultados que se probaban por la prueba de inducción matemática. Eso me permitía poder empezar a demostrar cálculos de integrales definidas. Bueno, este cálculo lo habíamos visto paso a paso. Particularmente habíamos dicho, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para mostrar esta igualdad? Que la integral desde 0 hasta b de la función x diferencial x es b cuadrado sobre 2. Vimos toda una demostración acerca del límite de sumas de Riemann y después lo que vimos es que era muy fácil la interpretación sobre lo que era la gráfica de la función, porque si estoy sobre un intervalo que es 0b, donde b es más grande que 0, la integral terminaba resultando el área de un triángulo, y yo área de triángulo sé calcular, de eso sí tengo una fórmula de cálculo, y coincide, digamos, el resultado, tanto lo vea como límite de suma de Riemann, como desde el lado de la geometría. Sí, quedó como ejercicio, y espero que una vez que ya haya pasado el parcial hayan podido realizar estas cuentas. Sí quedaba como ejercicio demostrar que la integral desde a hasta b de x diferencial x se puede calcular a partir de esta fórmula, y luego la integral desde a hasta b de x cuadrado diferencial x es b cubo sobre 3 menos a cubo sobre 3. Eso sí necesito que se hayan puesto a calcular, y si no lo hicieron aún es buen momento, porque eso es lo que le da la agilidad de realmente entender todo este proceso de sumas de Riemann. Demostrado eso, ampliamos la definición de integral a cuando el extremo superior es más chico que el extremo inferior. Se extiende la definición, definimos que la integral
En el caso de que el extremo superior sea más chico al extremo inferior, no es más que el opuesto de ahora la integral, donde uno invierte el orden de integración. Y en el caso de tener que hacer la integral desde a hasta a de una función, se define esa integral como 0. ¿Mm? Y después aparecen estas propiedades de integrales. Algunas son propiedades con igualdades y algunas son propiedades con desigualdades. Todas estas son las que después uno puede ir aplicando en los ejercicios, donde recuerdo, acá les había dejado algunas direcciones de la página que es conocida, Khan Academy, que tiene así estos tipos de ejercicios que están buenos, simples. Eso en el Steward así no lo van a encontrar, pero la página es linda. Tiene un montón de de temas que trata, y los trata simple, los trata complicado, o sea, hace todo un recorrido de menor a mayor que es interesante. Yo les proponía mirar la resolución de los ejercicios que están en esos 3 enlaces, y después está este enlace que les había comentado de una resolución de un ejercicio del estilo 56 y 57 de la sección 5.2, que lo había realizado la profesora Erika Hinrichs, que es nuestra profe coordinadora. Bueno, ahí estamos parados. Ahora voy a empezar a grabar porque es lo que vamos a ver ya nuevo. Acá, grabar. Recording in progress. En el día de hoy lo que vamos a ver es teorema fundamental del cálculo. Este teorema que tiene ese nombre realmente es salvador. Realmente lo que me va a decir a mí, lo que va a venir a demostrarme, es que existe una manera de calcular una integral definida en un punto mucho más simple a lo que yo venía considerando que era calcularlas a partir de sumas de Riemann. De todas maneras, es como que me abre una puerta, como cualquier jueguito, ¿no? De que uno va avanzando en niveles, pasa un nivel, pero después se encuentra con otros problemas a los cuales después va a tener que tener otras herramientas para seguir pasando de nivel, digamos. Así que, pero lo que este teorema me abre como puerta es espectacular, es fundamental, tal cual como lo dice el teorema. Y este teorema tiene un nombre tan importante que hace que sea un teorema que yo, sobre todo al momento de la teoría, no lo esquive. ¿Se entiende, no? Muchas veces uno cree, esto no me lo va a tomar, esto no me lo va a tomar, esto sí se toma. Llamativamente, creo que el título que tiene, fundamental, me tiene que decir a mí, esto lo tengo que estudiar. Vamos a hacer un camino constructivo para presentar ese teorema. En principio, presentemos lo que es una función integral. Consideremos una función continua sobre un cierto intervalo cerrado. Definimos una nueva función a partir de una integral. La función en este caso es la función que se va a llamar g, donde g evaluada en un x es la integral desde a hasta x de una función f de t diferencial de t. Fíjense que tengo que tener el cuidado de no mezclar las variables. En este caso, la variable de integración es t. La variable de la función g es x. Yo cambio el x, cambio el extremo superior entonces en esta integral y haré la cuenta correspondiente para evaluar la función g, ¿no? Es decir, si yo... no aparece el lapicito. No conecté la tablet. Si yo lo que hago es trabajar sobre un intervalo concreto, por ejemplo, nada, ahora pongo uno concreto. Acá. Pongamos que tengo una función que está definida, f, definida con valores de x pertenecientes al intervalo 1, 5. ¿No?
Entonces la función g de x es la integral desde 1 hasta x de la función f de t diferencial de t. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, considerar g, por decir un valor, g en 1, g en 1 sería la integral desde 1 hasta 1 de f de t diferencial de t. En ese caso tan particular, ¿cuánto valdría g en 1? 0. 0, porque es lo que veníamos repitiendo hace un ratito del repaso. Y después, este valor de x, que va a estar cambiando dentro del intervalo 1, 5, al momento de calcular lo que sería g en 2, lo que me está diciendo es que g en 2 va a ser la integral desde 1 hasta 2 de f de t diferencial de t. La función integrando no cambia. La función f no cambia. Lo que está cambiando es el extremo superior, que va a ir variando en función del numerito que yo ya he puesto acá adentro, ¿no? Eso es lo que tengo que entender. Así es como funciona esta g. Yo voy cambiando el numerito que está acá, cambia este extremo y a partir de ahí me queda una cuenta relacionada con una integral definida. Progress. Por ejemplo, che, ¿por qué me escucho con eco? Acá. Con un GeoGebra lo vamos a ver para que se entienda. Acá en este dibujito tengo la gráfica de una función f continua y el intervalo de trabajo de la función es el intervalo que va desde 0 hasta 5. Y estamos definiendo la función g, que acá a la variable se la está llamando s, porque justamente acá el deslizador lo llamamos s, en donde a medida que va cambiando ese valor de s, va cambiando el extremo superior y me va dando el valor de la integral. Entonces, el intervalo de trabajo va desde 0 hasta 5. Fíjense que yo ahora, a propósito, voy a ir corriendo el deslizador para ver cómo va cambiando la expresión de la función g, ¿no? Obviamente, g en 0 sería la integral desde 0 hasta 0 de la función, que es lo que decíamos hace un ratito, por propiedades, la integral definida donde el extremo inferior y el extremo superior de la integral es el mismo, el resultado de eso es 0. Bien. Ahora voy a ir corriendo el deslizador, ¿no? Evidentemente el valor de S, al ir corriéndose, fíjense que además sobre el dibujo puedo ir viendo la representación de lo que significa calcular G en ese numerito. Yo voy cambiando el valor de S y la integral va a ser, por ejemplo, en este caso, G en 0,28, que es el valor del deslizador. Es la integral desde 0 hasta 0,28 de mi función t. No digo el numerito concretamente el resultado final, pero digo, ¿era esperable que el numerito de la función g en 0,28 sea un número positivo? Sí, Yo quisiera saber por qué. porque el área que se calcula está por encima del eje X. Sí, en realidad, ¿sabes cómo sería mejor decirlo? Entendí lo que quisiste decir, Gregorio. Lo que habría que decir es que ahí la función en ese rango de valores es positiva. Al ser positiva, la integral está calculando un área, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo sigo avanzando con los valores de S, sigo, este valor, que es el valor de la función g definida como esa función integral, está aumentando. Y está bien que vaya aumentando. Fíjense, yo voy a seguir, ¿eh? Y el valor de, ustedes miren acá, el valor de la función g, calculada como el resultado de esa integral, es un número que va aumentando. Digo, ¿por qué sé que va a aumentar? En la geometría, ¿qué estoy viendo?
¿Por qué sé que este numerito tiene que aumentar? ¿Mm? Porque la función G en ese rango sigue siendo positiva, el área, por lo tanto, que se está calculando sigue siendo positiva y va aumentando el área, por lo tanto va a seguir Bueno, siendo positiva. bien, eso. La que es positiva es la F, ¿no? La que vos ves ahí en el dibujo es la F. El hecho de que la G sea cada vez más grande es cierto. ¿Por qué es? Porque estoy calculando áreas de regiones que son cada vez más grandes. Entonces, naturalmente, ese numerito tiene que ser cada vez más grande. En algún momento yo voy a llegar acá, 244, el número de la G. ¿Y ahora qué les parece que va a tener que pasar a medida que el valor de S supere el valor de este numerito que termina siendo raíz de esa función f? Yo ahora me voy a ir corriendo con valores de S que van a ser ahora cada vez más grandes. ¿Qué va a tener que pasar con la función g? Yo me voy a ir corriendo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. No lo estoy haciendo con el deslizador para que no vean el resultado, pero yo voy a ir corriéndome por acá. ¿Qué va a tener que pasar con la función g? Voy a venir por acá. Ahora el S en algún momento va a ser 2. El S será 2,5. Será 3. Será 3 y pico. 4. ¿Qué va a ir pasando con este valor de acá resultado de la G? Al estar F en ese rango de valores siendo negativa, el área que comprende G sigue siendo positiva, pero al estar por debajo del eje X se resta, por lo tanto va a ir siendo menor. Eso es lo que va a ir pasando. La función G, ahora yo voy a correrme con este S. Fíjense que ahora, bueno, ahí dice 2,44 porque con el redondeo sigue quedando 2,44. Pero ahí ya el S siendo 1,74, la función G ya dio 2,49, ¿no? Y si yo me sigo moviendo, ese valor de G, yo estoy aumentando el valor del S y el valor de la función G para cada uno de esos valores de S, voy viendo que ahora va decayendo. Sigue siendo positivo, es cierto, ¿no? Sigue siendo positivo, pero va decayendo. Acuérdense que cuando yo paro en algún momento el cálculo de la integral, supongamos que mi intervalo de trabajo es este, de 0 a 2,14, que es el valor de S, la integral definida de mi función en juego, que es la función f, era una resta de áreas. Hacía el área de la región que quedaba comprendida por la gráfica de la función y el eje X, pero toda la región por encima del eje X, y le restaba el área de la región que quedaba por debajo. Acuérdense, las áreas siempre son positivas. Lo que va a pasar acá es que voy a hacer una resta de áreas. Y evidentemente, a medida que el S se vaya moviendo, supongamos que vengo acá, el intervalo de trabajo es este, lo que va a pasar es que el área que queda por debajo del eje X es más grande. Entonces voy a restar un valor más grande. Naturalmente, esa resta hace que esta numeración final vaya decayendo. Bueno, ahora voy a borrar esto. Lo que me puedo llegar a preguntar es si el área que queda acá por debajo del eje X y acotada por la gráfica de la función llegara a ser igual al área de la región que queda por acá arriba, en esa resta se compensa la cosa y podría llegar a darme 0. Ahora vamos a ver qué pasa porque no quisiera ver qué pasa con el deslizador, ¿no? Podría llegar a darme 0 la función g, quiero decir. Bueno, voy a avanzar con el deslizador. Esto va a seguir decayendo. Va a seguir decayendo.
¿Y va a decaer hasta cuándo? Sigue en picada, sigue bajando, ¿eh? Porque evidentemente esta región va aumentando en su área, que en la cuenta de la integral definida va a aparecer en una resta. ¿Dónde voy a encontrar el valor más chiquito que asume esta función g? Sigue decreciendo. ¿A dónde me voy a tener que parar para que esta función g tome el valor más chiquitito? ¿A dónde les parece? Aunque no sé cuál es el número, pero ¿a dónde debería estar? Sigue decreciendo. En este caso, hasta el que esté comprendida con su totalidad el área por debajo del eje X, es decir, hasta que vuelva a cruzarse con el eje X la función F. Exactamente. Este puntito de acá, S, de la intersección de la función con el eje X, va a ser el que me va a dar el valor más chiquitito. Decrece porque hasta ahí, ¿no? En el redondeo probablemente ahí siga diciendo eso. En un 4,40 y pico, más o menos, el punto ahí, intersección entre la gráfica de la función f y el eje x, es donde este numerito va a ser el valor más chico posible. Ahora yo supero este valor. ¿Qué va a empezar a pasar con la función g? Ahora me voy a mover con valores de s que van desde este punto de intersección hasta 5, que es mi punto final. ¿Qué va a pasar con g? Va a aumentar Y va a conforme aumentar se va porque, sumando. exactamente, porque ahora al estar pasando de ese puntito, voy a empezar a sumar áreas otra vez, ¿no? Entonces yo me voy a pasar y acá este numerito empieza a crecer. Crece y va a seguir creciendo hasta que llegue a s igual 5, que va a ser mi valor más grande. No mi valor más grande, hasta ahí crezco. Ujú. Bueno, así es como se comporta la función g, esa función integral que para nosotros es nueva. No teníamos idea de que existía este tipo de funciones. Sí sabíamos de lo que significa una integral definida, pero no una función definida a partir de una integral. Esa es la función integral. La interpretación que está puesta acá es la que pudimos ver con GeoGebra, digamos, de qué representa esa función g, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, y ahora vamos a ver esto. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué pasa si nosotros consideramos ahora como función integrando, no una f cualquiera como yo puse ahí en esta presentación? Yo no les dije quién es la f. Digamos, la f es f, no importa quién es, no importa, es un dibujito genérico. Pero ¿qué pasa si la f ahora es una función en particular? Es la función identidad, f de x igual a x. Yo sé, porque la idea era que en este archivo que yo estaba hace un ratito con ustedes recordando los conceptos, yo sé que había quedado como ejercicio la demostración de estas dos igualdades. Me estoy centrando en esta, en la primera. Digo, nosotros podemos demostrar, digo, abro comilla como dice, bueno, em, yo sé que la integral desde a hasta b de x diferencial de x es b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. Como capítulo aparte, yo se supone que lo sé demostrar o ya lo hice. Bueno, ¿por qué no usamos ese resultado conocido para armar la función integral? Bueno, acá está la cuentita por si alguien no la pudo hacer, después la verá, no lo voy a detener ahora. Vamos a construir esta función. G de x igual a la integral desde a hasta x de t diferencial de t.
¿no? Tuve que cambiar el nombre de la función integrando cuando yo quiero ahora armar una función integral. Antes era una cuentita, lo que decía antes era que si yo tenía la integral desde A hasta B de x diferencial x, esto es b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. Cuando ahora quiero definir una función integrando, en el extremo superior va a tener a la x, y acuérdense, no puedo usar como variable de integración la misma variable que está acá en juego. Entonces es donde estoy obligada a cambiarle el nombre a la letra. Bueno, no importa, se la cambio. De esta función g, definida a partir de la función integral, tendría la posibilidad de encontrar una ley que represente esta función g que no use esta cuenta de integral definida. ¿Pero por qué? Porque yo ya antes tuve este resultado que lo pude demostrar. Entonces, vuelvo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? La función g, que yo en principio la estoy definiendo así a partir de una integral, resulta que conozco cómo se puede escribir esta integral a partir de esta expresión. Porque antes hice una cuenta que me permite ahora poder usarla, ¿no? Ahora, en vez de que el extremo sea b, como en la cuentita que dijimos antes, es x, ¿no? Fíjense que acá yo les puedo mostrar, tenía un GeoGebra también, con la función lineal. El intervalo, particularmente de trabajo, el intervalo desde -2 hasta 2. La función es x. Y voy a ir generando, como hice antes, la función g, donde el x va cambiando de -2 hasta 2, ¿no? Fíjense que acá la función integral, obviamente, va dándome números negativos. ¿Por qué? Porque la región queda por debajo del eje X, entonces siempre me va a estar dando el opuesto del área de esa región que se va generando, que la va pintando en ese rosita clarito. Esa región es cada vez más grande, pero negativa, ¿no? Fíjense cómo va acá siendo cada vez más chiquito este número negativo, hasta que en algún momento, cuando paso el 0, la función ahí ya empieza a ser positiva y empiezo a ver que ahora empezó a sumar áreas. Entonces este numerito va a ir creciendo. Va a ir creciendo hasta que la función g en 2, ¿cuánto les parece que va a tener que valer? La función g en 2. Pero, ¿Por qué? porque es una función impar y el dominio es igual de los dos lados. No me termina como de cerrar eso. Algo más me parece que se ve ahí, en esa geometría que está mostrando GeoGebra. ¿Qué va a pasar? Porque ambas áreas por debajo y por arriba de la curva son iguales. Entonces, al hacer una resta va a dar 0. Sí, señor, a eso me refería. Y bueno, sí, por supuesto, no voy a negar lo que él me dice. La función es impar y estoy tomando ese intervalo simétrico. Tiene que ver eso también, pero no es lo que termina como de convencer que obviamente la función después g en 2 me va a terminar dando 0. Bueno, y les quería mostrar que uno lo que puede hacer es esto, miren. Voy a dejar este puntito que está acá, que se llama A, que no está visible ahora, que lo va a estar en este momento. Lo que va a hacer es ir marcando a medida que va pasando el S, cómo quedaría la gráfica de la función g. Porque en todo esto que yo estoy haciendo, nunca estoy poniendo en juego la gráfica de la función g. Entonces ahora le voy a pedir a GeoGebra, en este puntito, ¿este puntito qué es? Es un punto de 2 coordenadas. La primera coordenada es S, que tiene que ver con la coordenada de ese deslizador, y la segunda coordenada es lo que vale la función g en ese S. O sea, me va a estar dando los puntos de paso de la gráfica de la función g.
Entonces, para que me vaya dibujando esos puntitos en la gráfica de la función g, le voy a pedir acá a GeoGebra que, parece que ya estaba seleccionado y lo saqué, sí, que me haga el rastro, que me vaya dejando el rastro que va dejando la gráfica de la función g. Yo ahora me voy a ir moviendo con ese. Ese punto A que se va generando es el punto en la gráfica en la función g. Gruesito para que se vea, ¿no? Entonces digo, la función f, que es la que se usa como función integrando, es la función identidad. Y la función g, resultado, esa función integral que se define, fíjense con qué tiene que ver, con qué tipo de función parece al menos en este dibujito. Una parábola. Una función cuadrática. Bueno, no debería extrañarme, porque fíjense lo que va a pasar acá. Cuando la función integrándole a la función identidad, la función g era una función que gracias a cuentas que yo ya sabía, me termina quedando una expresión relacionada con una cuadrática. O sea, lo que GeoGebra me está diciendo en ese arrastre de ese puntito es coherente. Y ahora miremos un poco más, porque ahí es donde vamos a la cuestión. Ahora yo ya conozco una ley de la función g que se independiza de la integral definida, porque esta cuenta yo ya la sé hacer. ¿Qué pasa si yo ahora derivo a la función g? ¿Qué pasa si yo derivo a la función g? Quiero calcular g' de x. ¿Qué me da g' de x? Pero no lo miro en esta versión, porque no es la que quiero mirar. Lo miro con esta versión, que es en la que me independicé en su ley de una integral definida. ¿Qué pasa si yo calculo g' de x? Usando esta expresión. Te da una función lineal. ¿Cuál? ¿Qué me da? X. Derivo. X menos A. No. Che. Pero La ni variable es siquiera la x, ¿no? Todo lo que no sea x es X. una constante. Entonces la derivada de g me da X. x. Ahí va. X. O. X es f de x. La derivada de esta función integral me termina dando como ley la misma que tiene la función integrando, la función que está metida adentro. ¿No? Y bueno, nada, esa conclusión es la que por supuesto está bien escrita acá. Al calcular resulta que g derivada coincide con la función integrando y eso en el mundo de antiderivadas, si se acuerdan de cálculo 1, es básicamente decir que la función g, esta función integral, es una antiderivada de la función f. ¿Por qué? Porque esa función integral al derivarla me da la f. Bueno, es como, eso fue un ejemplo particular porque yo sabía esta cuentita. Vamos, como yo les había pedido que trabajen con esta cuentita, digo, bueno, ¿por qué no trabajar ahora como propuesta de función f la función x cuadrado? Porque sé calcular la integral definida de esa función a partir del límite de suma de Riemann y tengo esta fórmula final de cálculo, fórmula que se independiza del cálculo de la integral. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a proponer ahora hacer lo mismo que hice con esa función con esta función conocida, x cuadrado. Se recuerda que la integral desde a hasta b de x cuadrado diferencial x es b cubo sobre 3 menos a cubo sobre 3. Insisto con que traten ustedes después de demostrarlo. Entonces armemos ahora la función integral. Esta. La integral desde a hasta x de t cuadrado diferencial de t. Quedaría ahora x cubo sobre 3 menos a cubo sobre 3. Entonces en este GeoGebra, lo tengo acá, otra vez trabajo sobre el intervalo menos 2, 2 con la función x cuadrado. Acá tengo la función integrando, ¿no? Voy a ir corriendo con el deslizador y voy a ir viendo que me queda la función g. Fíjense que como la función integrando
es una función siempre positiva, esta función g va a ser siempre positiva porque todo el tiempo va a calcular áreas, áreas, áreas y áreas de regiones que son cada vez más grandes. O sea que esa función naturalmente tiene que ser una función que siempre va a crecer, ¿no? Fíjense, voy corriendo, esta función g va a ir tomando valores cada vez más grandes. Uy, cada vez más grande. Llega ahí, sí, en 0, pero sigue sumando, sigue sumando, sigue sumando. Porque sigue sumando áreas. Sigue sumando áreas, hasta que obviamente llega a x igual 2 y ahí se termina el intervalo. Hasta ahí llega la expresión de la g. Pero todo el tiempo fue creciendo, porque siempre fue calculando suma de áreas. Bueno, otra vez. Fíjense con el deslizador y con el puntito que voy a definir acá, el puntito A, este puntito, que ahora lo voy a dejar visible, es el puntito que como coordenadas tiene primera coordenada ese deslizador y la segunda coordenada lo que la función g vale en ese numerito S que va a ir cambiando, ¿no? Y le voy a pedir a ese puntito, ya tiene el hecho de que deje el rastro. Bueno, me voy a ir cambiando con ese y fíjense el tipo de función que se genera como gráfica de la función g. Sigo. Sigo. ¿Qué tipo de función es? Al menos ahí lo que parece. ¿Qué tipo de función parece? Una cúbica. Y una cúbica. Parece, ¿no? Digamos, qué sé yo. A veces puede parecer y no es. Parece cúbica. Bueno, eso que parece, en realidad es. Porque si yo planteara la función integral g de x igual a la integral de a hasta x de t cuadrado diferencial de t, como yo conozco esta fórmula, la aplico. Esta integral la puedo calcular y sé que me va a dar x cubo sobre 3 menos a cubo sobre 3. Tiene que ver con una expresión cúbica. Entonces, otra vez, la propuesta es, ¿qué pasa si yo derivo la función g? Cuando derivo la función g, la derivada de esta expresión me da x cuadrado. O casualidad, es la función integrando. Por lo tanto, otra vez, sería como conclusión decir que la función integral que acabo de construir, como su derivada me da la función integrando, esa función integral termina siendo una primitiva o una antiderivada de la función integrando. O sea, eso que había sacado como conclusión para el caso de la función cuando ponía como función integrando la función identidad, también se da en este caso de una función cuadrática. Bueno, por supuesto que lo que uno puede llegar a pensar es si solamente a propósito yo les di 2 ejercicios en los cuales la conclusión se daba por igual en los dos casos, o si es algo que en realidad es general, ¿no? Bueno, lo que pasó en esos dos casos era lo que tenía que pasar y no son los únicos dos casos en los que pasa. El teorema fundamental del cálculo parte 1 es que me asegura que bajo las condiciones que se estaban dando en los casos anteriores, el resultado era obviamente lo que tenía que pasar. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Acá hago una aclaración. El teorema fundamental, el Stewart lo separa en parte 1 y parte 2. Puede ser que ustedes trabajen en otras bibliografías donde hablen del teorema fundamental del cálculo, nada de parte 1, nada de parte 2, y presente las dos partes en continuado. Bueno, acá Stewart, que nosotros por ahí seguimos un poco la estructura de él, lo separa en parte 1 y parte 2. Bueno, vamos a seguir esa idea, que no está mal, está bien, me parece que vale la pena porque cada una de las partes tiene tanto protagonismo que corresponde darle, digamos, el papel principal en cada parte. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental parte 1 y qué es la que realmente le da sustento a todo eso que pasó en eso que estuvimos investigando en los dos ejemplos anteriores? Si f
es una función continua sobre un intervalo cerrado, la función g integral definida de esta manera, con x entre a y b, es una función que es continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, y la derivada de la g me tiene que dar la función f integrando. ¿No? Son tres conclusiones importantes que se arriban considerando f una función continua en el intervalo cerrado. La función g es continua en el intervalo cerrado. La función g es derivable en el intervalo abierto y además la derivada de g coincide con la función x. Tres cosas que están acá expuestas sobre esta misma línea y parece ser como que se pierde un poco todo, pero son estas tres cosas. La función g integrando, la función g integral, esta, continua en el cerrado, derivable en el abierto y la derivada de la g coincide con la función integrando. O sea, por ejemplo, que si yo tengo g de x igual a la integral, no sé, de 1 a x de, pensando a ver, t quinta menos 2t, diferencial de t, como la función integrando, esta que está acá, es una función continua, y la verdad es que es continua en todo R, o sea que la integral puede ser dada desde un intervalo que sea 1, 5, 1, 1000, 1, 1, 2. Yo lo que sé es que la función g es continua. Acá en este caso va a ser continua en R, porque no importa quién sea el extremo superior, gracias a la continuidad de la función en todo el intervalo, en todo R. La función g es derivable también en R, y la derivada de la g coincide con esta expresión de la función integrando, donde ahora lo que voy a poner es x a la quinta menos 2x. Yo sé que el teorema lo dice sobre un intervalo cerrado, ¿no? Pero particularmente lo va a hacer sobre cualquier intervalo cerrado, lo que puedo entonces concluir que es en R. ¿Mm? Bueno, este teorema, el teorema fundamental del cálculo parte 1, no lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar la parte 2 después. Pero esta parte no la vamos a demostrar, no se las voy a pedir, digamos, no es que les dejo como ejercicio, no la vamos a demostrar. Lo que vamos a hacer es usarla en los diferentes ejercicios que van a venir ahora. Porque ahora, ¿con qué juego? Con este tipo de cosas. Puede pasar que a mí me pidan que encuentre la derivada de esas funciones que son funciones integrales. Y no me van a hablar de un intervalo en concreto. Me van a decir, derive eso, en el dominio que corresponda. ¿Qué hago? Digo, bueno, a ver, primer caso. El primer caso, me refiero a esta función, dice es la integral desde 0 hasta x de la función que es raíz cuadrada de 2 más 3t a la cuarta diferencial de t. ¿No? O sea que la función de la que se habla acá, esta f, que es la que se pone acá como función integrando, sería esta. Esa función, raíz de 2 más 3t a la cuarta, ¿dónde es continua? ¿Es continua en cualquier intervalo cerrado?
tengo que tener cuidado en algún valor, puede no ser continua en algún lugar. Esa función, así como está, ¿cuál sería el dominio de esa función integrando, de esa f? Raíz de 2 más 3t a la cuarta. Que lo que esté dentro de la raíz siempre tiene que ser positivo. ¿Está bien lo que estás diciendo? Y entonces, en este caso, Todos Todos los los reales. reales. sí, señor. La verdad es que es una función definida para cualquier número real. Y es una cuestión con la definición, digo, ¿es continua en todo R esa función? ¿Qué digo? ¿Cómo podría garantizar que sí es continua en R? Cálculo 1, vamos. Porque es una composición de funciones continuas. Tan simple como eso. Las composiciones son, una es la función raíz cuadrada, función continua en su dominio, y la otra es polinómica, 2 más 3t a la cuarta. Composición de continuos es continuas en su dominio. Bueno, el dominio de esa función es R. Fantástico. La función integrando es continua en cualquier intervalo cerrado. Cualquiera sea, porque si es continua en R. Entonces cumpliría la hipótesis del teorema fundamental. Eso hace que yo pueda ahora batallar con las tres conclusiones a la vez. Esta función integrando sé que va a ser continua en cualquier intervalo cerrado. Sé que va a ser derivable en cualquier intervalo abierto. Y la cuestión es ahora, como dice ahí, encontrar la derivada. ¿Qué voy a decir acerca de lo que quedaría la derivada de esa función g sub 1? Miren el resultado, ¿no? ¿Qué escribiría acá? La derivada de g sub 1 de x es... Raíz cuadrada de 2 más 3 por t a la cuarta. Por X. Ahora que voy a poner lo que dijo Gregorio, ¿no? Digo esto. ¿Qué hay raro ahí? Ahí hay algo raro. Una variable. Sí. Yo tengo que poner X. es. Acordate de esto. Es g' de x igual a f de x. O sea, es como que tengo que poner la misma variable porque no pueden estar las dos variables en juego acá, no tendría sentido. ¿Qué significa g1' en x cuando acá la x no aparece? Bueno, entonces el tema está en que ahí es x a la cuarta. Y listo. Listo. No tengo que andar haciendo nada. Gracias al teorema fundamental del cálculo parte 1, calcular la derivada de la G1 es muy fácil. No tengo la necesidad, que es lo típico que hacen muchos cuando no saben qué hacer. Muchas veces a uno se le pide calcular la derivada de esa función y dicen, bueno, primero tengo que saber cuál es exactamente la ley. Y una vez que encuentre la ley, la derivo. No, señores, no es necesario. El teorema fundamental del cálculo me dice, no gastes energías en calcular cómo queda la ley de esta expresión donde uno se quiere sacar de encima el símbolo de integral, porque si yo quiero calcular la derivada de esta función g, el teorema fundamental del cálculo me dice básicamente que me tengo que quedar con la función integrando. Y ya está. Mm. Bueno, eso creo que es lo que aparece acá. Listo. Vamos con el segundo. Ahora, de la función a la que le quiero calcular la derivada es de esta g2, donde tengo esto. ¿Qué es lo que tiene acá como particular? Que es como un problema a solucionar. La variable está en el extremo inferior. Exacto. Es un problema. Digamos, yo cuando veo la presentación, el teorema fundamental del cálculo dice, yo actúo en esta presentación.
en esa. Y esa no es la que yo tengo acá. Sí es cierto que, por ejemplo, la función integrando, que esté menos 3t a la 5, es una función polinómica, o sea que es continua en todo R. Es continua en cualquier intervalo cerrado. Pero esta parte de la integral no respeta la presentación del teorema fundamental del cálculo, donde la variable tiene que estar en el extremo superior. Bueno, ¿qué puedo hacer acá algebraicamente para que la presentación sea esta, la que necesita el teorema? ¿Qué Le puedo cambio el hacer? signo a la integral y doy vuelta a las variables. Eso. Yo puedo decir, bueno, yo conozco muy bien que existe esto que estábamos en algún momento recordando, esto. Esta definición que hacía que yo puedo cambiar el orden de presentación de los extremos de la integral y tengo que poner un menos adelante. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Digamos, acá yo lo que puedo hacer es presentar esto como el opuesto de la integral desde 1 hasta x de mi función integrando. De menos 3t a la 5 diferencial de t. No estoy derivando a nada, lo único que estoy haciendo es cambiarle el aspecto a la presentación de la función g sub 2. Bueno, y ahora la derivada de g2, ¿quién sería? ¿Cómo derivo esto? ¿Qué hago? Esto es una constante. Menos, paréntesis, x menos 3x a la 5, cierro paréntesis. Perfecto. Eso. Este menos es una constante y ustedes saben, pero por regla de derivada le queda la constante por la derivada de quien lo acompañe. Bueno, eso es la derivada de g2. Hubo un problema inicial, bueno, tratamos de salvar la situación. Y así es como queda entonces la derivada de g2. Bien. Bueno, lo que van a encontrarse acá es eso mismo. Ahora me queda este. Este sí como que nada que ver, ¿eh? Porque el asunto está en que el extremo superior de la integral es variable, pero es variable y acompañada por una expresión que la x no está solita. Tiene una potencia cuarta y tiene un 3 que lo multiplica adelante. Y digo, y sin embargo, se supone que el teorema fundamental del cálculo me debería ayudar para poder encontrar la derivada de g3. Y bueno, insisto, no es que yo quiera primero encontrar una ley de esta integral haciendo límites de suma de Riemann para ver cuál es la ley que se independiza del cálculo de la integral definida y después derivar. No viene por ese lado. Viene por el lado de, así como astutamente este problemita lo pude corregir para que entre en la presentación del teorema fundamental del cálculo, este problemita un poquito más importante también voy a tratar de buscarle la vuelta de que pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo. Este sí es más complejo, ¿no? No digo que sea fácil, pero sí puedo pensar en esto. Es como pensar que tengo una composición, ¿no? Yo tengo la integral desde 1 hasta u de coseno de t diferencial de t, y esta sería mi f de u, una función integral. Y por otro lado tengo u de x, que es 3x a la cuarta. Fíjense que esto que está acá no es más que haber hecho f en u de x, una composición. Si yo hago f mayúscula evaluada en u de x, es en el lugar de la u pongo lo que es u de x, que es 3x a la cuarta, o sea que me queda la expresión que tengo acá de la g3. Hay una composición
La estrategia acá, en el caso anterior, fue dar vuelta los extremos de integración y poner un menos adelante. En este caso, la estrategia fue pensar en que lo que tengo acá es resultado de una composición. Entonces, cuando yo quiero derivar esa función, ¿qué regla tengo que usar para derivar? La de la ¿Qué cadena. regla de la cadena? Y la regla de la cadena me dice es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Entonces, eso es lo que hago. Digo, es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Y teniendo eso en cuenta, digo, a ver, hay algo fácil ya. Algo fácil hay. La derivada de u de x, eso lo tengo acá. La ley de la u la tengo, la derivada va a ser 3 por 4 por x al cubo. O sea, 12 x al cubo. Esa parte la tengo, es la más fácil. Y esta, f' en u, según esto, ¿qué me daría? Menos seno de U. No, coseno de U. Coseno de u, digamos. Yo no tengo ningún problema. La función coseno es una función que es recontra continua, digamos, en todos lados. Entonces, f' de u es coseno de u. Y entonces, f' en u de x, ¿qué tengo que poner ahí? Esto quiero ahora rellenar, completar. Coseno Coseno de de 3x a la cuarta. Exacto. O sea, conclusión de todo esto es coseno de 3x a la cuarta por 12x al cubo. ¿Mm? Estrategia de la cual es un poco decir, bueno, es la función integrando evaluada en el extremo por la derivada de ese extremo, en esa situación. Bueno, pude encontrarle la vuelta de poder derivar la expresión usando el teorema fundamental del cálculo, pero con una cuestión ahí inicial que tuve que cambiarle el aspecto en la presentación, no era tan sencillo, ¿no? Bueno, todo eso que yo hice recién ahí, por supuesto, está acá, ¿no? Es una composición entre funciones y aparece la expresión resultado. Y después uno puede dar un ejemplo un poquito más complicado en el que podría incorporar, yo dejé esto así tal cual como lo venía desarrollando en cuanto a lo que es el contenido del PDF, pero se suele pensar en una posibilidad más de una función G4 a la que quiero derivar, función que ahora la puedo escribir así. Voy a mantener el coseno, ya que estamos acá, coseno de t, diferencial de t. Voy a mantener el 3x a la cuarta, ahí como estaba, y acá, por ejemplo, voy a poner esto. Algo variable también como extremo inferior. La quiero derivar a la G4. ¿Qué hago? Porque no tengo, que sí tenían todos los casos anteriores, un extremo constante. En los tres casos tuve extremos constantes. Acá fue el 0 inferior, acá fue el 1 superior, acá fue el 1 inferior. Acá no tengo extremos constantes. Sin embargo, quiero derivar igual a la función g. ¿Cómo lo hago? Como en todo, hay una estrategia que tengo que pensar primero para cambiarle un poco el aspecto de la presentación de la g y después sí derivar.
Necesito un extremo constante. Puede ser que necesite plantearla a la g de x en un cierto intervalo y por medio de la propiedad de la integral separarla en una suma de integrales para yo calcularlo por separado. Sí, yo no voy a borrar esto porque si no pierdo lo que acabo de escribir. Va a aparecer sobrescrito. Es un segundo. La propiedad que vamos a usar va a ser esta. Esta de acá. Cuando yo tengo la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, ¿se acuerdan que se podía agregar un valor c constante que haga que separe esta integral en suma de dos integrales? Y esa constante c podía estar dentro del intervalo AB como por fuera, que esta propiedad sigue siendo válida. Esta creo que era de todas la más rara, pensando en un c que queda por fuera del intervalo. Bueno, esa va a ser la idea. A esta integral, que es la que tengo, la voy a separar en suma de 2 y voy a meter una constante como extremo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Saco esto último y me voy para allá. Entonces, en este caso, pongo x, la estrategia va a venir por el lado de escribir esta integral como suma de dos integrales, incorporando una constante c. Entonces yo voy a poder escribir esto. Esto es la integral desde e a la x a c de coseno de t diferencial de t, más la integral desde c hasta 3x a la cuarta de coseno de t diferencial de t. Ya empecé a cambiarle el aspecto a la presentación de la g, que quiero derivar. ¿Qué es lo que les parece que tendría que hacer el siguiente paso antes de derivar? A la primera le tenés que cambiar la constante, te tiene que dar abajo. Sí, entonces hago lo que había hecho como recurso acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo el menos adelante y cambio los extremos. Los pongo en el orden al revés. Entonces voy a poner así. Me va a quedar e a la x acá. Acá me queda el c, pero acá me queda un menos. Lo podría haber hecho abajo, pero tengo poco lugar, perdón. Y si ahora quiero derivar, usando este artilugio, ¿cómo quedaría la derivada? Acuérdense, en este caso es, y que lo puedo empezar de manera general, ¿no? La función integrando era acá, evaluada en ese extremo por la derivada del extremo. ¿Cómo sería entonces derivar esta primera integral? Esta. ¿Cómo quedaría la derivada de esa expresión? Menos, que lo arrastro de acá. ¿Y cómo queda derivar esto? E a la x por coseno de e a la x. Claro, pero lo pienso que está bien lo que estás diciendo, pero el orden sería, para entenderlo, ¿no? Sería la función integrando, evaluada en el extremo superior, coseno de e a la x, por e a la x, porque la derivada de e a la x es ella misma. Después, ¿cómo sigue esto? Tengo que derivar lo que viene por acá, esto, pues suma de dos expresiones. Entonces le voy a sumar la derivada de esto, y la derivada de esto en realidad es la que hice recién. O sea que me va a quedar coseno de 3x a la cuarta por, parece un 9, pero un 4, 12x al cubo. Bueno, es como que este caso, que es el que no está contemplado en el PDF, pero lo estamos contemplando acá, es como el más difícil, donde los dos extremos son variables y donde todo el tiempo tengo que jugar con, primero, cambiarle la presentación a la función para después meterme en ese proceso de derivar. ¿Mm?
Creo que este es el más complejo de todos. Bien. ¿Alguna pregunta de todo esto que hemos hecho en el teorema fundamental parte 1? Lo voy a borrar porque ya pasó otra cosa. Bueno, este teorema fundamental es pero súper importante en todo lo que está diciendo. Encontró una manera, básicamente, gracias a esta integral, de buscar una primitiva de una función continua. O sea, toda función continua tiene una primitiva que puede ser escrita a partir de esta función integral. Importante. Conclusión importante. Y miren lo que va a ser el teorema fundamental parte 2. La parte 2 del teorema fundamental es como la que, digo, me termina de abrir la puerta para pasar a otro nivel en este juego de las integrales. Fíjense lo que me va a decir. Parte 2. Si f es continua en el intervalo AB, entonces la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x es f mayúscula en B menos f mayúscula en A, donde esa f mayúscula es una primitiva de la función f chiquitita, que es la función integral. O sea, que para poder calcular una integral definida de una función continua, lo único que necesito conocer es una función primitiva de la función integrando. ¿Qué hago esta cuenta? La primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior, y la cuenta se resuelve. Y en este momento, gracias a esto que dice el teorema fundamental del cálculo parte 2, le digo chao a las sumas de Riemann. ¿Qué tanto dolores de cabeza pudo haber dado? No tengo la necesidad de, para poder calcular una integral definida, no tengo la necesidad de plantear la suma de Riemann y calcular el límite de las sumas de Riemann. Basta con encontrar de la función integrando una función primitiva. Yo digo, bueno, fantástico, pasé a nivel 2, ¿no? Con esto. No quiere decir ahora que siempre sea fácil encontrar una primitiva de una función. Esa parte justamente es la que me despierta a otro nivel donde voy a tener otras dificultades. Voy a tener que batallar bastante en ese nivel, ¿eh? Bastante. Pero, de alguna manera, cierra todo lo que veníamos diciendo. Hace un rato decíamos, la integral desde A hasta B de x diferencial de x era b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. Y esto fue demostrado a partir de sumas de Riemann. ¿Qué me dice el teorema fundamental? Que era obvio que me tenía que dar eso. Era obvio. Porque si mi función integrando la f chiquitita es x, ¿quién puede ser una función candidata a ser vista como primitiva? ¿Quién es una primitiva de x? Una. Ahí se me fue todo el cuadrado sobre mundo. ¿Cómo? X cuadrado sobre 2. Gracias. X cuadrado sobre 2. ¿Y qué me dice el teorema fundamental? Que tengo que poner acá la f mayúscula en B menos acá la f mayúscula en A. Es eso. Después había otra cuentita que también era conocida. La integral desde A hasta B de x cuadrado diferencial x. Dijimos, bueno, se puede mostrar con sumas de Riemann que esto es b cubo sobre 3 menos a cubo sobre 3. Bueno, era obvio que tenía que ser así. ¿Por qué?
Porque en este caso, mi función integrando, f de x es x cuadrado. ¿Quién es una primitiva de mi función x cuadrado? Me voy a responder yo para x cubo sobre 3. Bueno, básicamente lo que está sucediendo es eso. Este numerito, que es el que está acá, es f mayúscula en b menos este numerito, que ¿quién es? F mayúscula en a. Obviamente todo esto que yo había dado antes tiene que ser coherente con lo que el teorema fundamental me está diciendo, nada más que lo que estoy haciendo es observar eso, ¿no? Era obvio, era lo que tenía que pasar. Bueno, este teorema sí lo vamos a demostrar, sí vamos a tratar de buscarle un poquito de alguna justificación, este sí. Pero esa demostración, no le voy a poner, no, no está puesta acá. La vamos a hacer juntos, ¿no? Bueno, lo importante es eso. La segunda parte del teorema fundamental nos brinda una forma mucho más sencilla de calcular integrales definidas porque no tengo que andar haciendo límites de sumas de Riemann. Yo lo que les voy a proponer es que trabajemos acá juntos con una demostración. No está en el PDF, ¿eh? La hacemos juntos acá. Bueno, ¿cómo es la cuestión? Nosotros por teorema fundamental del cálculo 1, por teorema fundamental del cálculo, parte 1, no del cálculo 1, parte 1, sabemos que la función g de x, escrita como función integral, la integral desde a hasta x, de f de t, diferencial de t, esa función es continua en el intervalo cerrado AB, donde la función f es continua, porque esta hipótesis, esto que está acá, esto, para mí es la hipótesis que yo tengo. Con esa hipótesis y junto al teorema fundamental del cálculo parte 1 es donde yo puedo asegurar que esta función g así construida es continua, es derivable en lo que es el intervalo abierto AB y además cumple con esta condición, que la derivada de la g coincide con la función integrando. O sea, g es primitiva de la función f, ¿no? ¿Dónde es primitiva? En el intervalo abierto AB, porque ahí es donde sé que coinciden las derivadas. Pero acá el teorema fundamental del cálculo me dice que siendo f cualquier antiderivada o primitiva de la función f chiquitita, se va a tener que cumplir esto. Bueno, entonces ahora consideremos f mayúscula una antiderivada de la f chiquitita. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de la f, le puse una raya ahí que no va. La derivada de la f coincide con la f chiquitita, ¿no? En AB, ¿no? Una antiderivada de la función f chiquitita en el intervalo cerrado AB. Resulta que la g es primitiva de la f, acá adentro. La f mayúscula también es una primitiva de la f chiquitita, acá adentro. En el intervalo común a las dos, que sería el abierto, si yo tengo dos funciones que son primitivas de la misma función, dos funciones que son primitivas de la misma función, esas dos funciones primitivas, ¿cómo son entre ellas? ¿Qué particularidad tienen entre ellas? Dos primitivas de una misma función. ¿Cómo tienen que ser Las esas derivadas son primitivas? iguales.
¿Cómo, perdón? Las derivadas de esas funciones son iguales. Bueno, sí, sí. Las derivadas de esas funciones son iguales. ¿Y esas funciones entre sí, qué particularidad tienen? Difieren en una constante. Sí, señor. Sí, señor. Entonces lo que nosotros sabemos es que f de x es igual a g de x más una cierta constante, donde el x que está actuando está dentro del intervalo, bueno, en el que las dos funcionan como antiderivadas de la función f. Ahora, resulta que esto que está acá, esto, lo puedo ampliar al intervalo cerrado. A ver. ¿Eh? Pero es válido también en el intervalo cerrado AB. ¿Y eso por qué? Porque F y G son continuas dentro del intervalo cerrado AB. Entonces yo ya sé que la F y la G difieren en una constante, pero en el intervalo en el cual las dos sé que son antiderivadas de la función F, en el intervalo abierto. Pero la F mayúscula, que es una antiderivada de la f chiquitita en el intervalo cerrado, es una función que en el intervalo cerrado es continua. Y esta función g, por teorema fundamental del cálculo, también me dijo que era continua en el intervalo cerrado. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es mostrar, esto como si fuese una cuentita auxiliar, esta la voy a borrar después porque si no espacio no me va a quedar, es pensar, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo planteo f en A? Porque esta igualdad es cierta en este intervalo más restrictivo, en el intervalo abierto. Yo lo que digo es que también va a ser válida en el intervalo cerrado. O sea que si yo hago f en A me va a dar g en A más C. Y si lo hago en B, f en B también me va a dar g en B más C. Por lo tanto, voy a poder decir que esta igualdad es válida en el intervalo cerrado. Pero ¿eso por dónde viene? Por el hecho de garantizar, que ya sabemos, que las dos funciones son continuas en el intervalo cerrado. ¿Y cómo tengo que justificar esto entonces? Bueno, fíjense, si yo hago f mayúscula en A, f mayúscula en A es el límite cuando x tiende a A de la f mayúscula. ¿Por qué? Porque sé que f mayúscula es continua. La f mayúscula, por ser una antiderivada de f chiquitita en el intervalo cerrado, es continua en el intervalo cerrado. Entonces, f mayúscula en A, una forma de poder escribirlo como el resultado de este límite. Pero, a la vez, yo puedo escribir como el límite cuando x tiende a D, en vez de poner f, pongo esto. G en x más C. Porque alrededor, digamos, perdón, del lado de la derecha de A, las dos funciones son iguales. A mí me gusta, cuando calculo el límite, puedo poner ese cambio de f a g de x más C. Y este límite, como la función g sí es continua en A, esto no es más que g en A más C, es evaluar la función en la tendencia de la variable. Entonces uno llega, perdón, y acá este límite en A tiene que ser por derecha, eso es lo que no estaba poniendo, porque me estoy acercando al extremo izquierdo de este intervalo. Conclusión, f en A coincide con g en A más C. Para demostrar que pasa lo mismo en B, lo que voy a hacer es f en B es igual al límite cuando x tiende a B por izquierda de f de x, que va a ser igual al límite cuando x tiende a B por izquierda de g de x más C, y como la g es continua, eso va a ser g en B más C. Estas dos cositas así que están puestas son las que terminan de validar
que esta fórmula también es válida para todo el intervalo cerrado. Esto es lo que yo decía que voy a ahora a borrar porque no me va a quedar espacio para lo que tengo que escribir, pero les queda a ustedes en la grabación. ¿Mm? ¿Cómo continúa esto? Esto lo sabemos. Por lo tanto, todo esto que acabamos de escribir, todo esto, me lleva a mí a la conclusión de que f de x es igual a g de x más c para todo x que pertenece al intervalo cerrado. A ver. Y entonces hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo planteo f en b menos f mayúscula en a? Voy a hacer esta cuenta. Hacer esta cuenta significaría hacer g en b más c. No, estoy pensando esto. G en b es g en b más c, porque es lo que dice acá arriba, menos f en a. Pero f en a, según lo que tengo acá, es paréntesis g en a más c. Esto que está acá es esto. ¿Qué pasa con la c en esta cuenta? Que me queda g en b más c menos paréntesis g en a más c. Se anulan entre Se ellos. van, se cancelan. Entonces acá lo único que queda es g en b menos g en a. ¿Cuánto vale g en a? Miren acá, esto es g. ¿Cuánto vale g en a? G de x es la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. Cuando haga g en a, 0. 0. Esto es 0. Entonces, evidentemente, lo único que me queda es calcular g en b. Y g en b es, en el lugar de la x, poner b. La integral desde a hasta b de f de t diferencial de t. Veo el principio. Profe, ¿por qué G en A es 0? ¿Perdón? ¿Por qué G en A es 0? ¿Por qué es esta g? G en a es la integral desde a hasta a de f de t diferencial de t. ¿Está bien? Es la integral desde un número al mismo número. ¿Sí o no? ¿Está bien, Delfina? ¿Sí? Sí, gracias. Ah, lo voy a sacar así no molesta. Entonces digo ahora, veo el principio, veo el final. La integral desde a hasta b de f de t diferencial de t coincide con f mayúscula en b menos f mayúscula en a, donde la f mayúscula es una primitiva cualquiera de la función f. Y ahí se termina la demostración. Tenemos demostrado el teorema fundamental parte 2. Bueno. Por ejemplo, fíjense esta situación. Ahora podría empezar a trabajar con funciones que cuando quiera calcular la suma de Riemann no sabría muy bien qué hacer porque tendría que necesitar otras conclusiones demostradas que no tenía. Yo tenía algunas fórmulas demostradas con el método de inducción que ahora no conozco, entonces no sabría muy bien qué hacer con el límite de las sumas de Riemann. Si la función, por ejemplo, integrando hubiese sido la función e a la x. No hubiese sabido muy bien qué hacer. Ahora, con el teorema fundamental, sé muy bien lo que tengo que hacer. Muy bien.
yo puedo pensar en esto. La función integrando e a la x. Una función continua en cualquier intervalo cerrado, continua en R. ¿Conozco una primitiva de la función e a la x? Una función primitiva de e a la x es la propia e a la x. Y el teorema me decía esto, acuérdense, yo tengo la integral de 1 a 3 de f de t diferencial de t, el teorema me decía esto es f mayúscula en 3 menos f mayúscula en 1, donde la f mayúscula es primitiva de la f chiquitita. Resulta que cuando la función que tengo acá es la función exponencial, la función ella misma es primitiva de ella. Entonces acá lo que se da es que la integral desde 1 a 3 de e a la x diferencial de x es e al cubo menos e a la 1. O sea, e al cubo menos e. Y esta parte es importante, cómo se suele escribir muchas veces desde el lugar de la práctica. Uno escribe esto, la integral de 1 a 3, estoy repitiendo lo que está escrito acá, pero bueno, e a la x diferencial de x. Uno dice, bueno, a ver, ¿quién es una primitiva de la función integrando? E a la x. Y a esa función la voy a evaluar en el extremo superior y le voy a restar esa función evaluada en el extremo inferior. Bueno, ¿eso cómo lo solemos escribir? Ponemos una linita vertical y acá ponemos el 3 y el 1. Dando a entender en este paso que lo que estoy dando a entender es que esta es la función primitiva que la voy a evaluar en estos extremos de integración. Y después sí viene la cuenta. Esta función primitiva evaluada en el extremo superior menos esta función primitiva evaluada en el extremo inferior. Vamos a ver otro ejemplo, como para que no sea justo esa, pero bueno, creo que ameritaba trabajar con la función exponencial. Por ejemplo, esta. ¿Mm? La integral desde 0 hasta pi sobre 2 de coseno de x diferencial de x. Bueno, la función integrando es la función coseno. Una función continua en todos los reales, continua en cualquier intervalo cerrado. ¿Quién es una primitiva de la función coseno? La función seno. Entonces, en este paso me parece que está bueno hacerlo siempre en la práctica. Dejo en claro, en este paso, no estoy haciendo ninguna cuenta todavía, estoy dejando en claro que la función primitiva que estoy considerando es seno de x y la voy a evaluar en pi sobre 2 y la voy a evaluar en 0. Y después sí la cuenta. Seno evaluado en pi sobre 2 menos seno evaluado en 0. Seno en pi sobre 2 es 1, seno de 0 es 0, resultado final 1. Y también estamos trabajando con funciones trigonométricas que hasta ahora nunca habíamos hecho ninguna cuenta de límite de suma de Riemann con funciones trigonométricas. Pero no tengo la necesidad de hacerla, porque el teorema fundamental me dice no hagas eso, no es necesario hacerlo. ¿Mm? Y para terminar, digamos, este PDF, importante que consideremos esta parte, que dice lo siguiente. Si yo quiero calcular la derivada así, la derivada de esta función integral, la derivada de la función integral por teorema fundamental del cálculo parte 1, es la función integrando evaluada en x. ¿No? Es como que hay se compacta toda la presentación del teorema fundamental del cálculo en esto. La derivada de la función integral era la función integrando evaluada en x. Y en algún punto es como que digo, a la función la integro, la derivo y me devuelve la misma función. Y si quiero hacer al revés,
acá. Y acá estoy aplicando el teorema fundamental de cálculo parte 2. Si acá tengo que hacer la integral de la derivada de la función, fíjense que si acá pongo f', una primitiva de la función es la función f. Entonces, por teorema fundamental del cálculo parte 2, es la primitiva evaluada en x menos esa primitiva evaluada en a. Entonces acá primero derivo la función y luego la integro. No me devuelve la misma función. Me devuelve ella menos una constante. En algún punto, esto de derivar e integrar, o integrar y derivar, es como un proceso inverso del otro. Hay ahí una relación, pero con este cuidado, ¿no? En este caso, sí, si empiezo integrando y luego derivando una función, me devuelve la función, pero si ahora primero derivo y luego integro, me devuelve la función menos una expresión ahí constante. Casi uno es un proceso inverso del otro. Y por supuesto, el teorema fundamental parte 1, que es lo que ya les había comentado, lo que me dice es que toda función continua tiene una primitiva que se arma a partir de una función integral. ¿Mm? Eso es importante, muy. Este último cuadro realmente es un buen resumen de cosas así como prioritarias e importantes del teorema fundamental del cálculo. Entonces ahora, por ejemplo, voy a ir un cachito para... No, eso no. Quería venir para acá. A ver. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero esto? A ver. Integral de 1 a 4 de... No voy a hacer la cuenta final, vamos a dejarlo expresado. X cuadrado menos 3 raíz de x más seno de x diferencial de x. Ahí. ¿Qué pasa si ese hubiese sido el pedido? La integral de 1 a 4 de x al cuadrado menos 3 raíz de x más seno de x. ¿Quién sería una primitiva de esta función integrando? A ver, ayúdenme a buscar una. ¿Que están durmiendo? Ya se durmieron un montón. No me dejen sola, no sean malos. ¿Cómo busco No una No podemos subdividirla en partes y hacerlo, por ejemplo, integral de 1 a 4x cuadrado. Ay, algo se cortó ahí. Iván creo que decía que estaba hablando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se puede subdividir en, por ejemplo, la integral de 1 a 4 de x cuadrado menos la integral de 1 a 4 de 3 raíz de x y así sucesivamente y hacerlo por partes. Bueno, no está mal. No está mal. O sea, vos lo que propones es esto. La integral de 1 a 4 de x cuadrado. Cada vez que yo voy a cerrar una integral porque voy a abrir otra, siempre tiene que estar el diferencial. Más, menos la integral de 1 a 4 de 3 raíz de x diferencial de x, más la integral de 1 a 4 de seno de x diferencial de x. Está bien. Entonces ahora ponele que yo quiero ir respondiendo cada una de estas integrales.
¿qué diríamos acá? ¿Cómo calcularía la primera integral? ¿Quién puede ser una primitiva de x cuadrado? X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3, que la voy a evaluar entre 1 y 4. Lo dejo como expresado, ¿no? Después menos. Una primitiva de 3 raíz de x, que la puedo pensar como 3 por x a la 1 medio. ¿Cómo busco una primitiva? Tengo raíz de x, que me conviene pensarla como x a la 1 medio. Después el 3 lo acompaña, ¿no? Una primitiva de eso, ¿cómo se calculaba? X a la primitiva. Más uno. Sí. Un medio más uno. 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. O sea que me queda x a la 3 medios dividido 3 medios, o sea, por 2 tercios. Como todo esto está multiplicado por 3, una primitiva entonces va a ser 2x a la 3 medios, evaluada entre 1 y 4. Y después más una primitiva de la función seno de x, una función cuya derivada me dé seno. Menos coseno. Sí, menos coseno de x entre 1 y 4. Entonces ahora hago, no voy a hacer la cuenta final, pero me quedaría 4 al cubo menos 1 al cubo, que sería la primera de las integrales, menos, paréntesis, resuelvo esta. 2, 4 a la 2 por 4 a la 3 medios, menos 2 por 1 a la 3 medios, cierro paréntesis. Y ahora más menos coseno de 4 menos, con este menos más, coseno de 1. Bueno, hago la cuentita, bla, 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 resultado final. Todo eso ya es cuenta, numerito. No está mal eso que dijiste, Iván. Pero, capaz, no era necesario separar la integral en esta suma o resta de las 3 integrales. ¿Qué podría haber hecho algo a lo mejor más? Era lo mismo, ¿no? Pero digo, más rápido. Sin pasar por esta separación de la suma de las 3 integrales. ¿Qué podría haber pensado? Directamente integrar toda la función. Directamente buscar una primitiva de la función integrando. Primitiva que obviamente iba a tener que ver con esto de acá. No es que yo lo iba a obviar, era eso. Pero podría haber pensado en, esto está muy bien, nada que decir, pero podría haber pensado en calcular una primitiva de la función integrando. Una primitiva, ¿quién iba a ser? Obviamente, x. Ah, me faltó algo acá. Algo me faltó que no, yo lo puse mal. ¿Qué puse mal acá? Acá. El sobre 3. Claro, sí. Ahora cuando lo estoy haciendo ahí sobre 3. Sí, perdón. Me faltó el sobre 3. Bueno, decía, esto lo puedo escribir como esta cuenta sería una primitiva x cubo sobre 3 menos 2x a la 3 medios menos coseno de x como función primitiva de la función integrando, que la voy a estar evaluando entre 1 y 4. La cuenta iba a ser la misma, ¿ah? Nada más a lo mejor que presentada en otro orden, porque para esta cuenta que iba a ser toda esta expresión evaluada en 4, que va a tener que ver con este numerito, con este numerito, con este numerito, y le voy a restar toda esta expresión evaluada en 1, donde va a salir este numerito, donde va a salir este numerito y donde va a salir este numerito. O sea, igual. A lo mejor lo que hago es no tener la necesidad de separarla en suma o resta de 3 integrales. Pero cualquiera de los dos caminos es totalmente valedero y correcto. Lo que va a pasar, y que eso, bueno, será tema de otra clase, es que no todo
se va a poder resolver de una manera sencilla como esta en cuanto a la búsqueda de primitivas. Me voy a encontrar ahora con que el teorema fundamental del cálculo fue revelador. Me dijo, ahora gastá energías no en hacer el límite de una suma de Riemann, sino que gastá energías en buscar primitiva de la función integrando. Pero eso es un problemón, porque acá no estuvo difícil buscar una primitiva de esta función, ya sea porque la separé en suma de integrales o porque la veo directamente como buscar una primitiva de la función integrando así genérica. Hay veces que justamente la presentación de la función integrando es tal que no es fácil darse cuenta de una primitiva. No es fácil. Entonces, en esas situaciones, que son las que también vamos a transitar tanto en la teoría como en la práctica, aparecen técnicas que me sirven para buscar primitivas de funciones cuando esas primitivas ya no son tan fáciles de ver. Una de las que vamos a ver juntos acá en la teoría es, que no la vamos a empezar a desarrollar hoy, es el método de integración por sustitución. Y en la práctica van a ver el método del método de partes. Dos métodos que vamos a ver. No es que son los únicos métodos para encontrar primitivas. Hay otros que no vamos a ver nosotros en el desarrollo de cálculo 2. Probablemente no lo vean. Después ni en cálculo 3. Porque aparecen lo que se llaman las tablas de integrales. El mismo Stewart tiene al final del libro una tabla de integrales que son 3 hojas locas. Existen libros de tabla de integrales que me ayudan a justamente buscar primitivas. Nosotros, dentro de lo que es cálculo 2, vamos a ver esas dos técnicas que les dije. Son técnicas que se van a evaluar, por supuesto, en los ejercicios, y uno va a ir aprendiendo este camino de búsqueda, que ya no va a ser tan simple. A pesar de que me estoy metiendo en un camino también medio áspero, con bastantes piedritas, termina siendo mejor, de todas maneras, que el de buscar límites de sumas de Riemann. Eso quédense tranquilos seguro. Bueno, pero esto será tema de otra clase. Recording stopped. Yo después, esta semana, hay paro miércoles y jueves, súper anunciado. Bueno, yo después les mando un mensajito si aunque sea nos reunimos un ratito virtual. Nosotros tenemos el rango horario de 3 horas, a lo mejor nos reunimos 1 hora y alguito como para terminar la técnica de sustitución, pero yo les aviso por el Telegram qué hacemos. Así que estén ahí atentos. Bueno, muchas gracias por la asistencia y nos estamos viendo. Seguro el viernes después clase de práctica van a tener, por supuesto. Y quédense ahí que yo les digo qué hacemos el miércoles a la mañana. Si nos reunimos virtual, un ratito. Bueno, nos vemos. Listo, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Luego. No, profe, gracias. No, profe.